No siempre tenemos que pintar con acrílico sobre un bastidor de tela. Os voy a enseñar un truco fantástico para poder pintar sobre porcelana o sobre cristal. Voy a utilizar pintura acrílica de la marca Acrylex, que tiene muy buen agarre sobre muchas superficies, aunque el truco final para que esta pintura quede durante mucho tiempo en esta superficie lo veréis al final del vídeo. Lo primero que hago es manchar el trozo que me interesa con dos tonos de malva, uno más oscuro y uno más claro, y después con un trapito de algodón voy dando pequeños golpecitos sobre la superficie para que la textura sea preciosa. Empiezo a pintar hojitas con dos tonos de verde y un poco de blanco, y con este pincel que tiene una forma muy especial y me va a ayudar a que las hojas salgan de una forma muy sencilla. Debajo del vídeo, en la caja de información, vais a tener detallados todos los materiales que estoy utilizando. Con un pincel de filetear he hecho unas cuantas hojitas más pequeñas y más finas y unos cuantos puntitos que reparto por la superficie que le van a dar mucha profundidad a la composición. Un color fucsia y un rosa más claro voy a utilizarlos para empezar a pintar las flores. Me voy a ayudar con un pincel plano que me va a ir perfectamente para hacer este pétalo. Voy a manchar cada lado del pincel con uno de los colores y sobre la superficie donde tengo las pinturas lo difumino, y una vez tengo el pincel con los dos colores perfectamente colocados empiezo a pintar los pétalos. Todavía con los dos colores rosas en el pincel añado un poquito de blanco y utilizando el pincel de lado empiezo a hacer unas flores diferentes. Voy a utilizar un poco de medium para hacer que la pintura sea más ligera y el pincel se deslice mejor. Con el pincel de filetear voy a empezar a unir todas las hojas y también haré algunos pequeños tallos en algunas zonas de la superficie.
En la parte central de las flores he puesto un poco de verde oscuro y sobre ese color le hago unos puntitos en blanco. Mezclando el medium con un poquito de pintura blanca con un pequeño toque en verde, hago un salpicado sobre la superficie y con el pincel de filetear marco el contorno de las flores con color blanco. Esto va a hacer que las flores resalten muchísimo más. Con este verde tan clarito que consigo mezclando con el blanco, le doy algunos toques de luz en algunas de las hojas que ya están pintadas. Si veo que hay alguna zona donde le falta algún toquecito, pues hago alguna hojita nueva. La pintura sobre este plato ya está terminada y tenemos que dejarla secar del todo. El hecho de haber puesto un poco de medium hace que se retrase el secado, así que tenemos que tener paciencia. Mientras se seca el plato, he decidido pintar una copa con los mismos colores. Con el pincel plano y usándolo de lado, primero hago una capa de pétalos en rosa clarito, 2 capas con el fucsia. Continúo haciendo la misma pincelada con el verde más ácido y después con el verde más oscuro. Cuando he hecho todas las pinceladas que conforman la flor y las hojas, pinto también la parte de abajo de la copa. Primero con el verde oscuro y después con el verde más ácido le doy unas cuantas pinceladas para que tenga más riqueza visual. Ya tengo completamente secas las 2 piezas y voy a utilizar este barniz vitral de acrílico que va a hacer que la pintura acrílica no se vaya de la superficie. Es importante que carguemos muy bien el pincel con mucha cantidad de producto y que lo repartamos por la superficie sin presionar. Es cuestión de ir repartiendo suavemente todo el barniz sin arrastrar. Vamos a hacerlo tanto en la zona donde están las flores como en el resto de la superficie del plato y por supuesto en toda la superficie de la copa donde hemos pintado. Y ahora algo muy importante, la copa vamos a poder utilizarla porque el barniz no va a estar tocando nuestros labios, pero el plato solo es decorativo, ya que este barniz no permite poner comida caliente sobre él. Vamos a poder lavar las piezas con agua y con cuidado y a mano, y vamos a tener unas piezas decorativas preciosas. Igual que pintamos un cuadro para decorar la pared, podemos pintar estas piezas para decorar nuestra mesa. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.